Gracias por continuar con nosotras en Mujer a Tres Tiempos. Ahora nos toca, Carmen, como un eco de salud pesado, fuerte, interesante. Así bueno, mismo. Cuando pensamos en la mujer y pensamos en la salud, pues definitivamente que hay temas muy específicos. Su salud en el sistema reproductivo, en sus genitales, siempre es un tema interesante. Hemos acudido normalmente y se promueve y se estimula, como hemos trabajado antes, el tema de las mamas y todo lo que se refiere a cáncer de mama. También al cáncer en el aparato reproductor, o sea, esa es la máquina que crea el mundo, señores, ¿verdad? Y pensamos que eso pues lo hace un ginecólogo, un ginecobstetra. Pero el mundo de la ciencia es dinámico y Carmen ha identificado un especialista de esa que yo siento, y vamos a ver si es lo que yo creo, que traen pues como a lo tangible, a lo que debo hacer, no solamente al saber, sino al accionar en estos temas que afectan tanto a la mujer. Es por eso que le damos la bienvenida a Katy Gómez, ¿verdad? Sí. Katy, cuéntanos, tú no eres ginecóloga. No, yo soy fisioterapeuta especialista en la rehabilitación del suelo pélvico. ¿Qué es el suelo pélvico? Bueno, pues el suelo pélvico son esos músculos que están entre la vagina y el ano, que esos músculos también se debilitan. Pensamos que esos músculos están allí y como que ellos van a durar para toda la vida, pero no, estos músculos también pierden fuerza, pierden resistencia. Y ahí es cuando vamos a darnos cuenta, digamos que nunca nos damos cuenta de cuándo va a perder resistencia y fuerza esta musculatura. Pero cuando tenemos esas pérdidas de orina, ahí nos está indicando que estos músculos han perdido su fuerza, han perdido su resistencia. ¿Eso sucede por la edad, por el tiempo, por qué otras condiciones? Mira, hay muchas condiciones porque a veces se cree que es por el embarazo o que es un embarazo por parto natural, pero no solamente eso. Es una mujer deportista, una mujer que trota, una mujer que levanta pesas, puede tener una debilidad de su suelo pélvico porque tiene unos aumentos de presión o es un ejercicio de alto impacto, puede tener una debilidad de su suelo pélvico y no solamente es una mujer que ha tenido hijos. Una mujer que ha tenido un parto por cesárea también puede tener debilidad de su suelo pélvico. Recordemos que tiene un bebé 9 meses. Esos 9 meses es un peso que hay en esa parte del cuerpo. Exacto, que está afectando el suelo pélvico. O las mujeres que tienen estreñimiento. A veces normalizamos el estreñimiento, desde niñas tenemos estreñimiento y como a mi mamá, a mi tía y a toda la familia le da estreñimiento, lo normalizamos como que eso a todo el mundo le da. El estreñimiento afecta a tu suelo pélvico, tienes unas heces 2, 3 días y tu pobre suelo pélvico está soportando ese peso. Entonces eso no pasa un día, pasa mucho tiempo y ese tiempo pues el suelo pélvico está haciendo un trabajo intenso que llega un momento y dice, bueno, ya me cansé. Y ahí es cuando empiezan las consecuencias. Vamos a ver las consecuencias. Le hablas inicialmente de una especie de incontinencia, ¿no? Sí, también hay prolapsos, ¿no? El descenso de una vejiga, el descenso del útero o el descenso del recto. Cuando hablamos de un prolapso es eso, es el descenso y que de pronto las mujeres van a sentir una pesadez en su vagina o una incomodidad. Esa incomodidad ya te está dando una alerta roja, te está diciendo que hay algo en esa zona que hay que tratarla. Entonces solamente si tenemos un prolapso o un descenso de alguna de estas vísceras grado 1 o grado 2, se puede, no es que se va a corregir en levantar la víscera, pero si entrenamos estos músculos del suelo pélvico, podemos ayudar a que no siga descendiendo y que más adelante pues no tengamos que hacer una cirugía. Esa era la siguiente pregunta, o sea, es corregible con cirugía, pero evita llegar a la cirugía, claro. La fisioterapia en esa parte. Claro, y también es súper importante que, digamos, si es un prolapso grado 3, porque ya se asoma por la vagina ese útero o esa vejiga o parte anterior o parte posterior del recto,
pues se necesita de una cirugía, pero no es solamente hago una cirugía y ya santo remedio. Igual tienes unos músculos débiles, hay que entrenar esos músculos. Ojalá que todas las pacientes que operen, que se les ponga una malla, o a algunas mujeres se les quita el útero, ¿no? Porque dicen, bueno, ya tiene una edad, tiene un descenso de útero, se lo vamos a retirar. Pues esa mujer necesita entrenar su suelo pélvico, necesita trabajar esa fuerza y esa resistencia de su suelo pélvico, porque es que te han colocado una malla, un ejemplo, en la vejiga, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el útero y el recto? Van a poder también seguir descendiendo porque tenemos unos músculos débiles y necesitamos entrenarlos y fortalecerlos. ¿Desde qué momento es recomendable que comencemos ese tipo de terapia o de ejercicios? O sea, ¿cuáles son las recomendaciones y desde qué momento? Bueno, pues todas las mujeres deben de valorarse el suelo pélvico porque ya tenemos una debilidad, pues el hecho de ser mujeres, pues tenemos una vagina y un ano. Y la vagina sobre todo pues tiene un orificio muy grande. Ese orificio pues podemos tener un descenso. ¿En qué edad? Pues una mujer que sea mayor de 30 años es importante valorar su suelo pélvico. ¿En qué me refiero? Si de pronto quiere quedar en embarazo, pues esa mujer que quiere quedar en embarazo debe no solamente hacerse todo su chequeo ginecológico, sino que también debe valorarse la calidad de su suelo pélvico porque se va a enfrentar a un embarazo. Entonces, es importante enfrentarse a ese embarazo. ¿Cómo se va a enfrentar? Pues valorando su suelo pélvico. O mujeres que ya han pasado los 40 años, que deben de mirarse cómo está esa musculatura. O mujeres que tienen poco placer sexual también. A veces se pierde eso y es porque hay que trabajar esa fuerza, esa resistencia del suelo pélvico o el dolor, ¿no? Que también hay dolor. Hay mujeres que tienen dolores durante sus relaciones sexuales. Esto es porque hay un aumento del tono. Aquí ya es lo contrario, ¿no? Aquí ya hay una musculatura que está un poco más contraída. Es contraída, no sí. Es que está debilitada. Puede ocurrir las dos cosas. Puedes tener una debilidad de tu suelo pélvico y poca fuerza, pero también puedes tener una musculatura contraída. O sea, que queda como el músculo debe de ser, pues el tono muscular debe de ser ni blandito como una gelatina, pero tampoco debe de ser como una roca. Entonces, a esos que son blanditos hay que entrenarle su fuerza y su resistencia. A esos músculos que son como una roca, pues vamos a entrenar, vamos a trabajar la relajación de esa musculatura. Y no quiere decir que esté fuerte. Okay. Katy, y dando un poquito de cambio, cuando viniste la otra ocasión, habíamos hablado de que tenías que volver porque había muchos temas que habían que tocar. No, yo tengo muchas preguntas. Yo tengo preguntas por un programa completo. No, a ti te va a tocar ahí a consulta donde ella. No, porque yo quiero compartirlo con la gente. Eso no puede ser un egoísta. Porque para eso es que uno tiene esto. Una cosa que me encantó es que siempre le decimos que cuando ustedes tengan temas importantes, que nos los traigan. Y tú me comentaste que uno de los temas que tus pacientes más te tratan es el del vaginismo. Sí. Cuéntanos cuál es ese problema. Pues mira, el vaginismo, antes de contarte qué es el vaginismo, quiero contarles que es una afección que sucede en muchas mujeres, ¿no? De todo el mundo, y tristemente se vive en silencio porque no lo hablan las mujeres. ¿Qué es el vaginismo? Y entonces el vaginismo es una contracción de los músculos de la vagina que impide tener relaciones sexuales con penetración. Las mujeres manifiestan que es como si tuviera una pared que no permite la entrada del pene hacia esa vagina. Pero no solamente el pene, es una mujer que no puede hacerse un chequeo ginecológico, porque no se va a poder hacer ese chequeo ginecológico, no se va a poder colocarse un tampón, una copa menstrual, porque impide, hay esa contracción de esos músculos de una forma involuntaria. Ok, que el problema está tanto si se distiende a que se contrae. Exacto. Anteriormente, y todavía hay mucha literatura, que el vaginismo lo ven como algo psicológico, y sí tiene un componente psicológico, porque todo lo manejamos desde nuestra cabeza, ¿no? Sí. Entonces sí hay un componente psicológico, pero lo cierto es que no solamente con la psicología, con ir a terapia sexual, terapia psicológica, me voy a mejorar, porque ya tengo una alteración en mi funcionalidad, ya tengo una alteración en mi vagina, y a la final mi vagina son músculos. ¿Y qué produce el vaginismo?
Mira, el vaginismo, a ver, muchas mujeres, desde el componente psicológico, porque viene todo desde nuestra cabeza, cuando han tenido una crianza muy en base al miedo. ¿A qué me refiero? Y esto es súper importante porque a veces educamos la sexualidad basada en el miedo. Entonces el hecho de siempre decir, no, tú no puedes tener relaciones sexuales por las enfermedades de transmisión sexual, vas a quedar en embarazo, o vivimos un trauma porque nuestra hermana, un ejemplo, de 15 años quedó en embarazo. Entonces todo eso me lo llevo a mí, me lo llevo a mi historia. Claro. Y he tenido muchos casos, de la mayoría de casos que manejo aquí en Dominicana, son pacientes vírgenes que se casan y que esa luna de miel pues no pueden tener relaciones sexuales porque no entra el pene. Entonces no entra el pene y pasan 6 meses pero todavía no entra el pene. Entonces, bueno, ya se conoce un poquito, ya me conocen algunos ginecólogos y me remiten a esos pacientes. Y cuando yo indago su historia, a la final me doy cuenta es que han tenido una crianza muy bajo el miedo, ¿no? Esa crianza de no puedes tener relaciones sexuales porque vas a quedar en embarazo, o sea, todas las cosas negativas, pues eso va a afectar en el momento cuando yo ya digo, bueno, ya puedo tener relaciones sexuales. Pero no solamente eso, ¿no? Hay mujeres que ya no en la parte psicológica, sino que ya hay una afección, ya hay una musculatura, que hay poca elasticidad. La vagina se relaja y es elástica, es como un acordeón. Ella permite, en el momento que tenemos ese placer, ese deseo, esa musculatura se relaja, permite que se estiren esas paredes y el pene puede entrar fácilmente. Pero hay mujeres que no, hay mujeres que tienen, digamos que ese tejido no se estira completamente y no entra el pene de una forma fácil, sino es dolorosa. Entonces, eso te iba a preguntar. El tratamiento para el vaginismo, ¿cuál sería? Tanto el psicológico como terapia también vaginal. Sí. Terapia física. Sí. A ver, en la terapia física, que ya me corresponde a mí, porque la psicología debe ser un trabajo grupal, ¿no? Debe ser un trabajo con el psicólogo y un trabajo de la terapia conmigo. Yo trabajo con dilatadores y voy a mostrarte un poquito, miren, voy a mostrarte aquí. Esta es, ¿cuál es la cámara? Vale, este es nuestra vagina, ¿verdad? Nuestra vulva, perdón, tenemos nuestros labios externos, nuestros labios internos, y esto que está aquí es nuestra vagina, ¿verdad? Esta vagina, cuando les hablo del vaginismo, es porque ella no tiene la capacidad para estirar completamente y nos va a generar dolor. Entonces, ahora, ¿cómo lo trabajamos? Pues primero vamos a hacer vibración, terapia manual. Necesitamos que todo este tejido vaginal esté elástico y que tenga un buen tono muscular. Esta musculatura está rígida, está contraída. Hay muchas mujeres que ya tienen el dolor, ¿no? Es como que me anticipo al dolor. Entonces también hay que trabajar esa anticipación al dolor. Y trabajamos con dilatadores. Los dilatadores son de diferentes tamaños, precisamente. Estos son los dilatadores con los que manejamos. Entonces empezamos con el más pequeño, ¿vale? El más pequeño se introduce y empezamos a trabajar en esa elasticidad de ese tejido. Cuando ya la mujer, pues ya, digamos que ya va a mi consulta, aparte de eso, ella los hace también en casa, no es que va un día a mi consulta y ya se va a curar, ella debe de hacer este trabajo en su casa, este ejercicio lo va a hacer en su casa. ¿Qué tiempo normalmente toma el tratamiento, o sea, esta terapia? Varía dependiendo del caso, pero ¿en qué tiempo empieza a haber un cambio? Mira, es una pregunta compleja porque va a depender de cada cuerpo y sobre todo de si soy constante haciendo el tratamiento, ¿no? Yo he tenido pacientes que en un mes ya se resuelven, pero he tenido pacientes que duran 1 año, he tenido pacientes que duran 6 meses, 8 meses. Claro, porque me imagino que depende del nivel del problema y de la consistencia en el tratamiento. Exacto. Porque muchas no tienen como que sí, pero es que me duele o no lo hice, entonces si ponemos a y si te vas al aspecto psicológico, es mucho más complejo, porque la misma aplicación del tratamiento puede estar viciada por algunos tabúes. Claro.
Eso es súper importante y eso también lo hablamos en consulta, porque hay de todo, ¿no? Hay ese miedo también al dolor o ese miedo a como a sentir que esto no me va a servir. O que no es adecuado, que esto no es lo que debe ser. Exacto. Ves los dilatadores y dices, ay no, eso no puede ser. Entonces, claro, hay que trabajar con todo, hay que quitar sobre todo esos tabúes. Bueno, Katy, creo que nos has dejado con mucho que pensar y muchas vamos a revisarnos después de esto. No, y el compromiso de que vuelvas, porque estamos hablando, bueno, de salud integral, porque estamos hablando de salud no solamente física, claro, de la salud sexual, y estamos hablando de la salud emocional. Claro, importantísimo. Que para poder disfrutar de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad y de nuestra salud de manera integral. O sea, claro, que, porque hablaba, o sea, de la incontinencia, ya estamos hablando de un programa más grave. O sea que esta es de las cosas que debemos tratar una y otra vez. O sea que sigues comprometida a volver para que hablemos más ampliamente de esto, que pueda llegar a más mujeres y que se puedan animar a conociendo de que hay soluciones a estos problemas que no se conocían la vía, porque no es tan común el que pudiéramos tener la posibilidad de ir a una terapista física, pues enfocada de manera específica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Te esperamos, y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Mujer a Tres Tiempos, y los esperamos en el próximo programa.